Hola, buenos días. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndole, al igual que a mí, continúe mirándonos con ojos de misericordia. Dice la palabra que entrad por sus atrios con alabanza, con acción de gracia. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor. Toda la tierra, Señor, te damos gracias, te honramos, Señor. Dándote gracias por tu benignidad, por habernos regalado un día más de vida, Señor. Para que seas tú, mi Dios, mi Jesús, tocando cada corazón, Señor. Ablandando, Señor, y poniendo un corazón de carne, Padre, porque tú lo dijiste, Señor. Toca cada entendimiento, Padre, cada incrédulo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos, Padre, ten misericordia de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, son tiempos difíciles, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu creación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Dándole gracias a mi Jesús por mi esposa, por mi vida, por mi casa, por mi familia, por mi hijo, por mis padres, por todo lo que me da y aún por lo que no me da. Gloria a Dios. Mi Jesús es mi Padre, mi Creador, mi Redentor, mi Ayudador, todo. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés: en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. No hay más nada después de Dios, ni antes ni después. Dios es todo. Cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que Él es todo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y bueno, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el reverendo, el patriarca José Olivares, dándole gracias a Dios porque, oye, me hizo galardonador y merecedor de una calidad de pastores muy, muy buena. Gracias a Dios. Y bueno, que mi Señor siga dándole, siga añadiéndole, tanto a mi pastor José Olivares como a mi pastor, mi pastor, el presbítero, Moisés Olivares. Honrando a mis pastores, son mi cobertura. Tengo el privilegio de tener una relación de amistad, una confianza, una comunicación abierta, sin trabas. Y sobre todo en Dios. Dándole gracias a Dios por su conocimiento, por su enseñanza. Sabemos que lo espiritual no se enseña, lo espiritual se transfiere. Y bueno, lo que ellos me han transferido en este tiempo, este es el resultado, pues. Y ha sido una buena cobertura. Dice la palabra que los pastores darán cuenta a Dios por las almas de sus siervos. No recuerden en dónde, pero sí lo dice la Biblia, que los pastores tienen que dar cuenta a Dios por las almas de nosotros. Y bueno, mis pastores han hecho una excelente labor, gloria a Dios. Vamos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia.
En esta ocasión vamos a hablar del libro de Proverbios. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre de Jesús, vamos a proceder con esta enseñanza. Proverbios. Gloria a Dios. Proverbio. Autor: Salomón, rey de Israel. Era el hijo de David y Betsabé. Salomón fue el hijo del pecado. Bueno, del pecado y la transgresión que cometió David, mas David pagó ese oprobio y alcanzó misericordia delante de Dios. Por eso es que dice la palabra que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Proverbio. Autor: Salomón, rey de Israel. Era el hijo de David y Betsabé. Reinó durante 40 años, del 970 al 930 a.C., y ascendió al trono aproximadamente a los 20 años de edad. Gloria a Dios. Sin duda, influenciado por la costumbre de su padre de escribir salmos, de David de escribir salmos, Salomón nos ha dejado más libros que ningún otro autor del Antiguo Testamento. Así como el apóstol Pablo fue en el Nuevo Testamento, Salomón fue el que más escribió en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Excepto Moisés. Moisés también fue un prominente escritor. Gloria a Dios. Se expresó mucho. Dios se expresó mucho a través de él. Dios lo usó mucho. Gloria a Dios. Parece probable que su Cantar de los Cantares fue escrito cuando era joven y romántico, Salomón. Sus proverbios a la edad madura, cuando estaba en la cima del poder, y Eclesiastés en la vejez, cuando se sentía más inclinado a la especulación filosófica. Su fuerza no radicó en sus dotes militares, sino en el campo de la reflexión. Parece que dice la palabra que en el libro de Eclesiastés que es mejor joven, pobre y sabio que rey viejo que no admite consejo. También dice que un sabio es más poderoso que 1000 fuertes que se hallen en una ciudad. Eso lo dice el libro de Eclesiastés. No recuerdo en dónde, pero sí lo dice. Gloria a Dios. Bueno, Salomón, esa era su fortaleza, el campo de la reflexión, la sabiduría, la manera de pensar. Gloria a Dios. Dios lo usaba mucho en ese particular. La meditación, la concepción de grandes proyectos, la negociación y la organización. Bueno, en lo personal me siento muy identificado con estas cualidades, pero Dios es el que sabe. La reputación de sabio de Salomón no nace de los incidentes en los que actuó como juez, tal cual nos lo representa la anécdota de las dos mujeres que disputaban el bebé. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 16 al 27. Sino de las referencias que sobre él aparecen en la Escritura. En Primera de Reyes 3:12, Dios dice: no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, como Salomón.
Eso lo dice en Primera de Reyes 4:31. Se le llama más sabio que todos los hombres a Salomón. Y se citan los nombres de otros sabios con quienes se le comparan a Salomón. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la sabiduría y el conocimiento, o sea, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted teme y cumple esta palabra y respeta lo que Dios dice en esta palabra. Ese es el principio de la sabiduría. Y cuando empecemos a caminar como a Dios le agrada, Dios nos va a ir revelando todo lo que necesitemos saber. Tanto como para nosotros, como para los que nos rodean. Gloria a Dios. Se le llama más sabio que todos los hombres a Salomón y se le citan los nombres de otros sabios con quienes se le compara. De Agur y el rey Lemuel, capítulo 30, verso 1. Capítulo 31, verso 1. No sabemos nada, excepto que por sus nombres no eran israelitas. La sabiduría es universal. O sea, Agur y Lemuel fueron también escritores del libro de Proverbios. La sabiduría es universal. No es exclusivo patrimonio nacional. O sea, la sabiduría es Dios que el Espíritu Santo del Señor Jesús que la dispensa al que le agrada, al que es humilde. Dice la palabra de Dios que Dios ve de lejos al altivo, mas da de su gracia al humilde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Fecha del libro de Proverbios. Como el libro de Proverbios es una compilación, su redacción se extendió durante largo periodo de años. Aunque la parte principal proceda probablemente del 950 a.C. Los capítulos del 25 al 29 se sabe que fueron copiados por los varones de Ezequías. La fecha de compilación se ubica aproximadamente en el 720 a.C. Aunque el material era de Salomón, y más tarde, durante la época de Ezequías, lo encontraron quizás en un documento aparte. O sea, el libro de Proverbios se había extraviado y lo encontraron en la época de Ezequías, del rey Ezequías. Y lo encontraron en un documento aparte, o sea, en otros papeles. Trasfondo del libro de Proverbios. Bajo el liderazgo de Salomón, Israel alzó su más grande extensión geográfica y disfrutó de la más prolongada paz en la época de los reyes. Pacífico, el significado del nombre de Salomón, significa pacífico. Es el término que describe el reinado de Salomón. La paz unida a la sabiduría trajo una prosperidad sin precedentes a la nación, cuya grandeza despertó la admiración de la reina de Sabá. Primera de Reyes, capítulo 10, versos del 6 al 9. Y de otros gobernantes de aquella época. Expresiones de sabiduría como los proverbios y la música y otras formas de arte tienden a florecer en tiempos como esos. Y entonces se mantienen durante generaciones. Cuando se despierta un ambiente y una unción de sabiduría, de conocimiento, de crecimiento, eso se hace
extensivo. O sea, la gente las actitudes se copian, tanto las buenas como las malas. Pero las actitudes buenas, cuando la gente ve a otra persona hurgando la escritura, buscando definiciones, buscando verdadero interpretaciones, entonces la gente se motiva y se crea un ambiente de estudio, de que la gente quiere aprender, la gente quiere crecer en el conocimiento. Esa actitud a mí me encanta. Gloria a Dios. Contenido del libro de Proverbios. El libro de los Proverbios no es solamente una colección de dichos, sino es una colección de colecciones. O sea, es lo mejor de lo mejor de los dichos y de los refranes. El tema que da unidad a su contenido es el temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Capítulo 9, verso 10. O sea, el libro de los Hechos lo que habla es de cómo obedecer al Rey, a Jesús. ¿Qué le agrada? O sea, cuáles son las cualidades y las características de acción que a Dios le agrada. Un ejemplo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 24, verso del 3 al 7. En el nombre de Jesús. Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. La sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. La sabiduría no está al alcance del insensato. Cuando se discuten asuntos importantes, no tiene nada que decir. Proverbios, capítulo 24, verso del 3 al 7. Gloria a Dios. O sea, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y en el libro de Proverbios, así como en todos los libros, ¿me entiendes? Nos edifica, ¿me entiendes? En la sabiduría, en la manera de actuar, en la manera de proceder, de pensar sobre todo. En la manera de pensar. Dios intenta formar nuestro corazón para él poder fluir a través de nosotros. Porque el tránsito es espíritu, alma y cuerpo. Para traer del mundo espiritual al mundo físico. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Espíritu, alma y cuerpo. Pero entonces, cuando transita por el área del alma, debe hacerlo a través de la mente. Para que la mente pueda expresarse a través del cuerpo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. El cual aparece formulado de otra manera. O sea, el principio de Jehová, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Capítulo 9, verso 10. Eso es sine qua non per se. Que no sé, eso es así. Y no hay otra forma. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También dice el capítulo, o sea, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Al derecho y al revés. Lo dice el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría, el temor de Jehová, lo dice en el capítulo 1, versículo 7. Verdades como la siguiente, nacidas de múltiples experiencias humanas, han resistido el paso del tiempo. 1. La sabiduría, la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Dios mío, gracias. Escuchemos esto. Gloria a Dios. Verdades, escuchemos esto. Verdades como la siguiente, nacidas de múltiples experiencias humanas, han resistido el paso del tiempo.
Estas son las verdades que enseña el libro de Proverbios. 1. La sabiduría, la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Dios confirmando. Es el más valioso de los tesoros. Llenémonos de palabras para que aprendamos la voluntad de Dios y a caminar conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. No de manera literal, ¿entiendes? Sino esa información llega a nuestro cerebro cuando la creemos, cuando la recitamos, cuando la recordamos, cuando nos la aprendemos. Entonces eso vivirá en nosotros y estará en posesión de nuestro corazón. Entonces tendremos la habilidad de juzgar, esto está bien, esto está mal, ¿me entiendes? Que no somos jueces, ¿me entiendes? Pero para nosotros mismos sabemos qué podemos elegir y qué no. Como decía ayer, en la voluntad. En su voluntad usted va a elegir. Pienso yo que todos queremos lo mejor para nosotros mismos. Entonces, lo mejor para nosotros es el bien, es lo bueno, es Dios, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 2. La sabiduría está a disposición de todos, pero su precio es elevado. Su precio es elevado, ¿por qué? Porque no se paga con dinero. Todo está en una entrega a Dios, en conectarse con Dios y que sea Él que esté dispensando el conocimiento que se necesita. Gloria a Dios. 3. La sabiduría tiene su origen en Dios. Claro, porque Él es el que le dice que Él es el que da la inteligencia y la sabiduría. En el libro de Proverbios. La sabiduría tiene su origen en Dios, no en uno mismo, y nace de prestar atención a lo que se nos enseña. Vamos a recapitular esto. 3. La sabiduría, lo que enseña el libro de Proverbios. 3. La sabiduría tiene su origen en Dios y no en uno mismo, y nace de prestar atención a lo que se nos enseña. Gloria a Dios. Le doy gracias a mi Jesús por haberme permitido aprender tanto y recibir tanta instrucción. Gloria a Dios. La sabiduría y la justicia van juntas. Es bueno ser sabio y es sabio ser bueno. 4. Vamos a recapitular este. La sabiduría y la justicia van juntas. Es bueno ser sabio y es sabio ser bueno. Gloria a Dios. La sabiduría y la justicia. La justicia espiritual en nuestro espíritu. La justicia que nos irradia el Espíritu Santo del Señor Jesús en nuestro espíritu. Y la sabiduría del conocimiento. O sea, la justicia y la sabiduría que en el conocimiento van juntas. Dios confirmando su palabra. Es bueno ser sabio y es sabio ser bueno. 5. Los impíos sufren las consecuencias de su maldad. 6. Es el simple, el tonto, el haragán, el ignorante, el orgulloso, el derrochador, el pecador. Nunca serán admirados. Nunca serán reconocidos, nunca serán exaltados. Porque Dios no lo va a permitir. Muchos contrastes impresionantes aparecen una y otra vez en este libro. Las antítesis ayudan a esclarecer el significado de las palabras clave. O sea, las palabras que son contrarias son antítesis. Ayudan a esclarecer el significado de las palabras clave, porque se genera un contraste.
entre los principios que se prestan aquí, entre los principados en que se presentan aquí en vivo contrastan. Entre los principios que se prestan aquí en vivo contraste están sabiduría versus necedad, justicia versus maldad, bien versus mal, vida versus muerte, prosperidad versus pobreza, honor versus deshonor, permanencia versus transitoriedad, verdad versus mentira, laboriosidad versus indolencia, amistad versus enemistad, prudencia versus imprudencia. Gloria a Dios. Fidelidad versus adulterio, paz versus violencia, buena voluntad versus ira, Dios versus el hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que Dios versus el hombre, ¿por qué? Porque espiritualmente el diablo está vencido. En el nombre de Jesús. Él está vencido. Él es un enemigo vencido. Él intenta fastidiar a Dios a través de nosotros. El diablo intenta fastidiar a Dios a través de nosotros porque espiritualmente el diablo no tiene vida. Él está vencido. Así como el poco poder que tenía el diablo y la poca autoridad que tenía cuando Dios lo expulsó del cielo, la perdió cuando fue derrotado por Cristo en la cruz. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Libro de Proverbios. Aplicación personal del libro de Proverbios. La sabiduría contenida en Proverbios es tan significativa hoy como cuando fue escrito el libro. No es un panfleto sobre la prosperidad ni un manual sobre cómo tener éxito. Nos enseña, por el contrario, a organizar nuestra escala de valores. Nos enseña a organizar nuestro código de valores éticos, nuestra escala de valores, qué va primero y qué va después. Lo primordial es Dios. Segundo es la familia. Gloria a Dios. Y bueno, cosas así. ¿Me entiendes? El libro de Proverbios nos enseña a establecer establecer y a jerarquizar nuestro código de valores éticos. Y son cosas que no se enseñan, se transfieren a nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu necesita una respuesta, el espíritu extrae de nuestro intelecto, de nuestra alma, el conocimiento que necesitamos. Gloria a Dios. Nos enseña, por el contrario, a organizar nuestra escala de valores, que fortalece el carácter. Fortalece el carácter. Cuando sabemos qué va primero y qué va después, entonces somos fieles y coherentes con ese código de valores éticos, con esa escala de valores. Nos hace más íntegros y nos conduce a la felicidad. El libro de Proverbios nos advierte sobre los errores y declara lo absurdo de no temer al Señor. O sea, el libro de Proverbios muestra que el no respetar al Señor Jesús es una locura. En vez de apuntar hacia la vida, estamos apuntando hacia la muerte, no reconociendo el poder del Señor Jesús. Como los 31 capítulos del libro contienen tantas cosas valiosas en las que meditar diariamente y como son válidas para todas las épocas, muchos lectores de la Biblia acostumbran a meditar sobre un capítulo al día, cubriendo así todo el
todo el libro en el transcurso de un mes. Cristo revelado en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios no aparecen referencias directas a Cristo, ni proféticas ni tipológicas. De hecho, a la sabiduría se le personifica normalmente como un ente femenino. O sea, la sabiduría se le personifica como un ente femenino, como, sí. A pesar de ello, algunos pasajes, tales como el capítulo 8, del 23 al 31, parecen una inconfundible disposición de Jesucristo. O sea, que fuese una orden reflejada directamente de la persona del Señor Jesús, quien era el principio con Dios. Gloria a Dios. Juan 1, capítulo 1, verso 2. Es sabiduría de Dios. Jesucristo es sabiduría de Dios. Primera de Corintios, o sea, dice, Él era el principio con... ¿Quién era el principio con Dios? Jesucristo. Juan, capítulo 1, verso 2. Sabiduría de Dios. Jesucristo es sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24. Y Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. El Padre, Jesús, se presentó Él mismo en la persona, en carne, y nos presentó y fue presentado como sabiduría, o sea, que aprendiéramos la forma de vivir que tuvo el Señor Jesús aquí, estando en vida. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Ciertamente, el libro presta un gran servicio en el alimentar el apetito humano por la sabiduría. Gloria a Dios. Y conocimiento. Por la sabiduría y conocimiento. O sea, el libro de Proverbios nos impulsa y nos da hambre y sed de conocimiento, de crecer, de aprender, de hurgar, de escudriñar, de aprender la palabra de Dios y la vida espiritual. Un tipo de apetito que solo puede ser satisfecho plenamente por Cristo y en Cristo. Proverbios, de forma parecida a la ley mosaica, describe un ideal, una aspiración, un ansia de perfección. Gloria a Dios. O sea, lo que expresó el Moisés fue para formar al pueblo en su carácter. Entonces, el ideal describe, Dios puede presentar a través de Moisés, en los escritos de Moisés, la necesidad y el deseo que tenía Dios de moldear el carácter del hombre. Y en este tiempo es igual. Dios es el mismo. Es el mismo. Mi Jesús es el mismo. Dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Para nosotros en este tiempo, también dice Colosenses 2:9 que en Él, en el nombre del Señor Jesús, se halla la plenitud de toda la deidad. Entonces solo decir Señor Jesús, no tenemos que decir Espíritu Santo, o Jesucristo, o Padre Jehová, no. En el nombre de Jesús está toda la plenitud de la deidad. El mismo Salomón no fue enteramente sabio, o no habría desobedecido de forma tan flagrante a Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 9 al 11. Vamos a leer esto. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 9 al 11. Gloria a Dios. Y se enojó Jehová, en el nombre de Jesús, y se enojó Jehová contra Salomón,
por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, lo que le mandó Jesús. Y le dijo le dijo Jehová a Salomón, le dijo Jesús a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y se lo entregaré a tu siervo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, mi Jesús, por tu revelación. O sea, Salomón como tal, el diablo es tremendo, mi hermano. O sea, hay algo que no podemos negar. Y bueno, que sea Dios capacitándonos. Yo le digo así a mi Jesús de continuo que me permita ver la vida espiritual, que me permita percibir la vida espiritual a través de mis sentidos, que me permita sentir la vida espiritual y que me dé dirección de continuo, que esté conmigo todo el tiempo. Gloria a Dios. Solamente más tarde, en Jesucristo, o sea, Salomón se extravió y era el hombre más sabio que había. No había nadie después de él, ni habrá nadie después de él. Solamente más tarde, después, en Jesucristo, encontraremos un ejemplo perfecto de todo lo que enseña Proverbios. Jesucristo fue, o sea, la representación de Proverbios. Él vivió todo lo que dice el libro de Proverbios y fue lo que enseñó. Solamente más tarde en Jesucristo encontraremos un ejemplo perfecto de todo lo que nos enseña Proverbios. Aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, verso 3. Vamos a leerlo. Esto está bueno. Colosenses capítulo 2, verso 3. En el nombre de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo. Gloria a Dios. Vamos a leer un poco el contexto. Desde el 1, capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. El apóstol Pablo dice aquí eso. Porque quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, a través del amor, a través del cambio de actitud, de permitir que Dios fluya a través de nosotros, es que podemos entender toda la riqueza de la sabiduría y del conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta alcanzar toda la riqueza. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Capítulo 2, verso 2 de Colosenses. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea, Dios del Padre y Cristo son uno, y el Espíritu Santo es una unidad, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, a través de Cristo, en la vida del cristiano, el cristiano aprende es porque el Espíritu Santo de Dios lo permite. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús.
Vamos a continuar. Punto por punto. Las cualidades de la sabiduría son las cualidades de Cristo. Las cualidades de la sabiduría son las cualidades de Cristo. Cuando hablamos de sabiduría, nos estamos refiriendo a las cualidades del Señor Jesús. Obediencia a Dios, comportamiento recto, paciencia, confiabilidad, humildad, diligencia, percepción de las cosas tal cual son. Percepción de las cosas tal cual son. Tal cual son las cosas, son espirituales. Gloria a Dios, porque todo lo que se ve se hizo de lo que no se ve, por la palabra de Dios. Dios trajo del mundo espiritual para crear el mundo físico. Muchas veces la gente dice que yo tiendo a espiritualizar todo, pero ¿cómo no? Si Dios me reveló que todo tiene un origen espiritual. Si yo no actúo en consonancia con ese conocimiento, me constituyo un traidor a Cristo, un traidor a lo que se me ha enseñado. Gloria a Dios. La percepción de las cosas tal cual son. Una es amor. No, más amor. Tal cual son. Más amor aparecen perfectamente plasmadas en nuestro Salvador. Todo es a través del amor. O sea, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13 que en la preeminencia del amor que, o sea, si usted no tiene amor para hacer las cosas, ¿me entiendes? O sea, si dice esta dispensación que es la dispensación de la gracia, que amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no quiere el bienestar para su hermano, si usted y yo, porque yo también estoy en este plano físico, si decidimos no querer el bienestar de los demás, si pensamos solo en nosotros y no pensamos en agradar a Dios sirviendo a nuestro prójimo, entonces todos los dones y los talentos espirituales que Dios nos ha dispensado, tanto físicos como espirituales, tanto el de carácter como espirituales, van a estar ahí detenidos, congelados, porque si no hay amor en nosotros, Dios no va a fluir en nosotros. Espíritu Santo en acción en el libro de Proverbios. El Espíritu Santo no se menciona directamente en el libro de Proverbios, pero la sabiduría se refiere a su espíritu. Capítulo 1, verso 23. Vamos a leerlo. Proverbios, capítulo 1, verso 23. En el nombre de Jesús. Volvió a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremenda palabra. El cual, por supuesto, es espíritu de Dios. De hecho, un principio central del libro es que la sabiduría, aparte de Dios, es imposible. Si usted quiere aprender porque lee mucho o porque quiere memorizar, no. Porque puede tener mucha letra, pero no va a saber cómo aplicarlo. Porque el espíritu es el amo. El alma es el mayordomo. Y la carne es el sirviente o el criado. El Espíritu Santo, o sea, nuestra área espiritual es la que va a extraer de nuestro conocimiento, del conocimiento que realmente necesitamos para aplicarlo a determinada situación. Ahí Dios nos está dispensando dirección a través de nuestro espíritu, porque está extrayendo de nosotros el conocimiento que necesitamos aplicar a través de la carne. Gloria a Dios. O sea, el conocimiento aparte de Dios es imposible, porque Él no
Él nos dispensa la información que necesitamos o que vamos a necesitar en determinado momento. Gloria a Dios. Por lo que, en ese sentido, su espíritu recorrió todo el texto de Proverbios. Sin embargo, la palabra que se traduce como espíritu en el libro casi siempre se usa en forma impersonal, como sinónimo de actitud o inclinación. Gloria a Dios. En nuestra era, en nuestro tiempo, un tiempo en que el Espíritu Santo obra de manera muy especial, es el Espíritu que nos ayuda a atesorar las riquezas de Proverbios. Es necesario que antes de abordar el libro de Proverbios entremos en comunión con Dios y que sea nuestra área espiritual que esté percibiendo la energía de Proverbios. Y no Proverbios el que nos ayuda a entender el espíritu, porque estas palabras son espíritu. Gloria a Dios. No, que no sea el libro de Proverbios que nos ayude a entender el espíritu, sino que sea el espíritu que nos ayude a entender Proverbios. Se ha dicho del Antiguo y del Nuevo Testamento que el nuevo está oculto en el Antiguo. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. O sea, el Antiguo fue primero porque estaba profetizando al Segundo Testamento, al Nuevo Testamento. Gloria a Dios. El Antiguo se revela en el Nuevo. El Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. En relación con Proverbios, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento demuestra cómo alcanzar la sabiduría de este libro, que se abre paso solamente por medio de la justicia, se abre solamente paso por medio de Cristo. Nosotros podemos comprender y aplicar el libro de Proverbios solamente si estamos en Cristo, por medio de la justicia, por medio de su justicia. Es que estas palabras vienen del mundo espiritual al mundo físico y se hacen reales en nuestra vida. Rasgos únicos del libro de Proverbios. Este libro es diferente de los otros libros de la biblioteca de la Biblia en todos los aspectos. En los aspectos siguientes. 1. Ofrece clara evidencia interna de su autoría múltiple. Esto se deduce también en algunos otros libros de la Biblia. O sea, que tiene varios autores, pero nunca de forma tan evidente como en Proverbios. También ofrece clara evidencia interna de haber sido compilado a lo largo de un asombroso periodo de unos 250 años, ya que el Ezequías mencionado en el capítulo 25, versículo 1, vivió ese número de años después de Salomón. Otros libros, Génesis, por ejemplo, abarcan largos periodos de tiempo, pero ninguno indica con tanta claridad el tiempo de su composición. Gloria a Dios. O sea, el libro de Proverbios muestra claramente el tiempo en que fue escrito. Gloria a Dios. Bueno, en lo seguido estaremos exponiendo el libro de Eclesiastés. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndole. Hasta la próxima entrega.